A ver, estimados estudiantes, vamos a continuar con la segunda parte de nuestra reunión de hoy y con esta tabla que está expresando las relaciones de contradicción, vamos a resolver los ejercicios propuestos en las páginas 94, 95, sección 1. A ver, quisiera, por favor, que estemos claros con respecto a la lectura de estas fórmulas. A ver, miren, voy a repetir una vez más cómo leemos estas cuantificaciones. La primera dice, a ver, el que para todo X, ¿sí? Si X es phi, entonces X es psi, ¿sí? Equivale, ¿sí? A ver, el que para todo X, que si es phi es psi, equivale a que no hay ni una entidad tal que si es phi, no hay ninguna entidad que sea phi, pero no psi. ¿Ya? A ver, vamos a la siguiente. El que sea falso, que todo X es tal que, si es phi, entonces es psi, equivale a que hay por lo menos una entidad que es phi y no psi. ¿Ya? A ver, vamos a la tercera. El que todo X sea tal que, si es phi, entonces no es psi en absoluto, equivale a que no hay una entidad que sea phi y psi. Y finalmente, el que sea falso, que todo X sea tal que, si es phi, entonces no es psi, equivale a que hay por lo menos una que es phi y psi. ¿Ya? Bien. A ver, quizás la lectura que les di es un tanto complicada. Vamos a ver si es que puedo simplificar. A ver, dicho con otras palabras, a ver, el que toda entidad que sea phi también es psi, ¿sí? Equivale a que no hay una que sea phi, pero no psi. ¿Ya? El que todo ente phi sea psi equivale a que no hay ninguna entidad que sea phi, pero no psi. ¿Ya? El que sea falso, que una entidad phi sea psi, y el que sea falso, pero fíjense, digo, el que sea falso. Empiezo así para luego leer correctamente la triple barra, ¿sí? El que sea falso, esto equivale a, ¿sí? Entonces, el que sea falso que todo phi sea psi, equivale a que hay por lo menos una entidad, un phi que no es psi, ¿sí? El que todo phi sea no psi, equivale a que, o si quieren, el que toda entidad que tenga una propiedad no tenga una segunda propiedad, equivale a que no hay ninguna entidad, ni siquiera una entidad
que tenga la primera y la segunda. ¿Sí? Y finalmente, el que sea falso, que todo F es no psi, equivale a que hay por lo menos un X que es phi y psi. ¿Sí? Bueno. Entonces, en eso consisten las dos relaciones de contradicción. ¿Sí? Están aquí, estas relaciones de contradicción están aquí simbolizadas a través de equivalencias. Bien, ahora, la sección 1 de estos ejercicios me está diciendo que siempre que la oración en español empiece con una negación, ¿sí? Como por ejemplo aquí, acá o acá, ¿sí? Siempre que empiece con una negación, ponga su equivalente afirmativo, ¿sí? Si es que tengo la negación de la A, tengo que simbolizar con la O. Si tengo la negación de la E, tengo que poner una I. Si tengo la negación de la O, voy a poner la A, la respuesta final es la A, y si es que la simbolización directa de la oración en castellano es la negación de la I, tengo que transformar y ponerle la E. ¿Sí? Recuerden, les repito, dice, de modo que cada forma, es decir, cada fórmula, cada simbolización, comience con un cuantificador y no con un símbolo de negación. Bien, entonces veamos el ejercicio 1. Tenemos aquí 25 ejercicios. Los múltiplos de 5 están resueltos al final del libro. Ya tenemos ahí las respuestas. Voy a hacer los múltiplos de 3. Empecemos por el 1. ¿Sí? Dice, las serpientes son reptiles. Eso significa toda serpiente es un reptil. Vamos a abreviar el predicado. Es serpiente con la S mayúscula y es reptil con la R mayúscula. ¿Sí? Entonces, en primer lugar, cuando digo todo S es R, ¿qué tipo de oración es esa? Es la A. ¿Cómo simbolizo la A? ¿Sí? Tenemos acá. ¿Sí? Entonces, pero verán que aquí tengo phi y psi como variables de predicado. Ahora, nosotros, en vez de esas variables, tenemos que poner la simbolización de los predicados que aparecen en la oración. Tenemos es serpiente y es reptil, simbolizados respectivamente por S y R. ¿Sí? Bien, sabemos que estamos hablando de que la forma que tiene esa oración es una universal afirmativa y por lo tanto va a tener esta forma y escribo aquí el todo X es tal que, ¿sí? Si es algo, entonces es otra cosa, ¿sí? ¿Qué pongo aquí? Fíjense, dejé un espacio en blanco a la izquierda de la variable individual para poner el símbolo de los predicados. Toda serpiente es un reptil, eso se simboliza de esta manera. ¿Sí? Todo ente es tal que si es serpiente, entonces es un reptil. ¿Sí? Bien, recuerden, esto se lee X es serpiente, X es reptil. ¿Ya? Y con eso hemos acabado el primer ejercicio. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Se comprende? Sí. ¿Ya? Bien. ¿No hay ninguna duda? Bien, entonces pasemos ahora
a la 3. Dice, los niños están presentes. Bien, veamos cuántos predicados tengo en esta oración. A ver, en Guadalupe. ¿Está ahí Guadalupe? No contesta Mary. 2, profe. Serían niños y presentes. Perfecto, gracias. Muy bien. Ya, perfecto. Leonela. Leonela. Sí, profe. A ver. Estamos simbolizando la 3, los niños están presentes. Ahora, sabemos que hay dos predicados. ¿Cómo simbolizo los niños? ¿Con qué letra? Leonela. Con la NX. A ver, no, decía solo el predicado. Usted me da la función proposicional. El predicado tiene el verbo ser y el atributo. Con la N. N, ya. A ver, Leonela. Ya, gracias. A ver, Catherine. Dígame, profe. ¿Y cómo simbolizo estar presente? Con la P, profe. Ya, ok. P mayúscula. Gracias. Ahora, Alejandra. Alejandra, ¿qué Sí. tipo de oración es la número 3? Los niños están presentes. ¿Cuál de estas 4 oraciones es? Universal. ¿Cuál? ¿Afirmativa o negativa? Afirmativa. Ya, correcto, gracias. Entonces, estamos ante una oración de tipo A. Si quieren, podemos poner aquí. Una vez que hemos identificado si es que es universal o particular, afirmativa o negativa, primera cosa, tenemos que ver cuál de los 4 tipos es, A, E y O. Hasta aquí hemos visto que es una de tipo A, por lo tanto va a tener esta forma, igual que en el caso anterior. Pero sabemos que la phi y la psi mayúsculas en griego son variables de predicado, pero nosotros vamos a emplear las letras N y la letra P mayúsculas. ¿Sí? Entonces, copio igualmente el mismo esquema de antes, pongo todo X es tal que, si es algo, entonces es tal otra cosa. ¿Sí? Y aquí dejé 2 espacios en blanco. En primer lugar, el primero le pongo la N, que simboliza a es niño. ¿Sí? Y a mano derecha le pongo la P mayúscula, que significa está presente. ¿Sí? Entonces, la oración en español, los niños están presentes, se simboliza en el sentido de que todo niño está presente. ¿Cómo simbolizo eso? Cualquier cosa que sea niño, a ver, cualquier cosa es tal que, todo ente es tal que, si es niño, entonces está presente. ¿Sí? Obviamente nos estamos refiriendo a un grupo particular de niños, no a todos los niños del mundo o del universo. ¿Ya? Bien, la universal afirmativa se simboliza por cuantificación universal
Y esto, lo que está dentro del paréntesis se llama alcance del cuantificador. Ahí está un condicional. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿No? Bien, entonces pasemos a las 6. ¿Sí? Dice, solo los propietarios pueden votar en las elecciones municipales. ¿Ya? Especiales. Y se nos sugiere que empleemos la P y la B. ¿Qué significa la P? Es un propietario, P mayúscula. ¿Qué significa la B? Puede votar en las elecciones municipales. Bien. Entonces, fíjense, dice, solo los P son B. ¿Sí? Esa es la número 6. ¿Sí? Solo los propietarios son B. ¿Ya? Entonces, fíjense, un primer paso hacia la simbolización de esta oración 6 es reemplazar el predicado por una letra mayúscula que esté simbolizando a ese predicado. ¿Ya? Entonces, solo los P, eso significa los propietarios, son votantes. ¿Sí? O pueden votar en las elecciones municipales. B mayúscula. Y entonces, aquí tengo dos constantes de predicado. Bien, ahora, recuerden que la hora anterior vimos que, a ver, ¿qué tipo de oración es la número 6? Cuando digo qué tipo, les estoy preguntando, teniendo en cuenta esta clasificación que nos ofrece el cuadrado de oposición, ¿sí? Con las letras A, E y O, ¿cuál de ellas es la oración 6? ¿Qué piensan ustedes? La A. ¿Están de acuerdo? A La ver, E. No es La I. particular. Puede ser La particular. E particular. no es particular, es una universal afirmativa. ¿Sí? Gracias. A ver, lo que está diciendo es que todo votante es propietario. Eso es lo que nos dice, y así vamos a simbolizar. Es una oración universal. Se está refiriendo a todos los que votan. ¿Ya? ¿Qué características a ver, qué condiciones tienen los votantes? O sea, no hace falta que esté la palabra todo para que la oración sea universal. En la número 3 se estaba hablando de los niños están presentes. No dice todos los niños, pero es una oración universal. Entonces, acá tampoco no aparece la palabra todo y sin embargo la oración 6 es universal. ¿Sí? El pequeño problema es que aquí tenemos la palabra solo. ¿Sí? Y yo les dije que como la universal se simboliza a través del condicional, recuerden, el condicional tiene varias lecturas. Puedo decir si P, entonces Q, o también P solo si Q. Entonces, el solo, la palabra solo, está introduciendo el consecuente del condicional, es decir, el miembro derecho.
Por lo tanto, aquí la letra P está precedida de este adverbio solo y por lo tanto la P tiene que ir a mano derecha del condicional. ¿Sí? ¿Está comprendido eso? Es simplemente por las posibles lecturas que tiene el condicional. ¿Sí? Recuerden que P, si P entonces Q, se puede leer P solo si Q. O también solo si Q, P. Entonces, por más que el solo si Q esté en primer lugar, sabemos que es consecuente del condicional. Entonces, tenemos que darle la vuelta. ¿Sí? Entonces, dijimos que esta oración es de tipo A. ¿Sí? Entonces, es una oración A. A ver. A ver, voy a ponerle acá abajo. A ver, si es que es A, entonces tiene el mismo esquema de acá. Pongamos todo X es tal que. Si es algo, entonces es otra cosa. ¿Sí? Bien. Ahora, ¿qué pongo en el antecedente y qué en el consecuente? ¿Sí? A ver, Selena. Ya, profe, en el antecedente va la P, La P, antecedente. sí, Y y en el consecuente la B pequeña. ya. A ver, Selena, pero ¿qué le acabo de decir? ¿Sí? Recuerde, si es que digo solo si Q, P. ¿Sí? Bien. El condicional, este condicional, si P entonces Q, puedo leerlo de esta manera. Solo si Q, P. ¿Ya? El solo si, ¿dónde va? Solo si Q va a mano derecha. Por lo tanto, Entonces sería al revés. claro. Ya. Ok, entonces la B va aquí, la P acá. ¿Ya? Ahí está. Bien. ¿Alguna pregunta? Esta es la simbolización correcta. ¿Ya? ¿Está comprendido? Siempre que tengamos este adverbio solo, eso es indicación de que estamos ante un consecuente, miembro derecho del condicional. Por más que en español esté en primer lugar, eso no nos puede hacer confundir. ¿Sí? Obviamente eso significa que el orden de las oraciones en español no siempre coincide con el orden de la simbolización lógica. Entonces, a veces nos va a tocar hacer unos cambios. ¿Sí? Entonces, en el caso del condicional, cuando está la palabra solo, eso nos tiene que inmediatamente decir, aquí está un miembro derecho del condicional. Y por lo tanto, cambiemos el orden. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿No? Bien. Entonces, vamos a la 10. ¿Sí? A ver, dice, nadie
sino, a ver, perdón, estábamos múltiplos de 3. Vamos a la 9. Dice, no todo lo que brilla es oro. ¿Sí? Bien, ¿cómo entender esto? Recuerden que cada predicado tiene que simbolizarse por una letra mayúscula. El verbo brillar da lugar al predicado es algo que brilla. Lo vamos a simbolizar por la B. Y es oro por la O mayúscula. ¿Sí? Bien, entonces, no todo lo que brilla, eso significa, no toda entidad que es brillante es oro. ¿Sí? Bien, en primer lugar, identifiquemos qué tipo de oración tenemos aquí. En primer lugar, tenemos la negación. ¿Sí? ¿Sí? Si yo les preguntara qué tipo de oración es la número 9, la respuesta es una negación. ¿Sí? Es una negación. Ahora nos preguntamos, ¿negación de cuál? ¿De la A, de la E, de la I o la O? Veamos. A ver, todo lo que brilla es oro. ¿Qué oración es esa? ¿Qué tipo de oración? A ver, no contesten todos. Sarita. ¿Está ahí? Es una universal, una A. Correcto. Universal afirmativa. Por lo tanto, la oración 9 tiene esta forma. Es negación de la A. ¿Estamos hasta aquí? No todo lo que brilla es oro. O sea, es falso que todo lo que brille sea oro. Negación de la A. Y aquí está, negación de la A. Entonces, primero, a ver, recuerden, el ejercicio nos dice que encontremos o formulemos la simbolización de la oración en español, pero que esa simbolización no empiece con una negación. Esa es la petición que nos hace el ejercicio. Entonces, aquí la oración 9, precisamente en español, es una oración que empieza con la negación. Tenemos que transformar. No, se nos pide que no empecemos con un signo de negación. Por lo tanto, apliquemos la equivalencia de contradicción. ¿Sí? Si es que la A es falsa, entonces voy a escribir como simbolización una oración de tipo O. Entonces, tengo que ponerle con esta forma. Si quieren, podemos hacer en 2 pasos. ¿Sí? Primero, escribamos la negación de la A. Entonces, ¿eso cómo es? ¿Sí? A ver. Tengo, es falso que, y aquí escribo, perdón, la A. ¿Sí? Dice, todo lo que brilla es oro. Todo lo que es B es O. ¿Sí? A ver. Perdón. Todo es tal que, si brilla, entonces es oro. ¿Ya? Aquí tengo negación de la A. Esto es la A, pero la 9 empieza con una negación. Por lo tanto, niego la oración A. Entonces, estamos ante una oración de este tipo, pero como no puedo, el ejercicio nos pide que la simbolización no empiece con la negación, entonces lo que voy a hacer es
utilizar las equivalencias de contradicción y le voy a poner aquí una oración de tipo O. Entonces, pongamos acá. La respuesta final es, ya, existe un X tal que si es, a ver, es B, pero no es O. ¿Ya? Entonces, hay algo que brilla, pero no es oro. Y eso, si es que no todo lo que brilla, si no todo lo que brilla es oro, eso significa que hay algo que brilla, pero no es oro. Esta es la respuesta final. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Sí se comprende? Profe, entonces la respuesta sería así, tal como usted puso. En la segunda, a ver, podemos, sí, como les decía, podemos hacer en 2 pasos, pero la respuesta que nos pide el libro es esta de acá. Podríamos hacer directamente, si nosotros utilizamos esta tablita que hice al comienzo, directamente podemos saltarnos este paso e ir directamente a la respuesta. Pero esta no es la respuesta, porque precisamente está excluido por la consigna del ejercicio. ¿Sí? La proclama me dice, leamos nuevamente, les recuerdo, dice, de modo que cada forma comience con un cuantificador y no con un símbolo de negación. ¿Sí? Puesto que la negación de la A equivale a la O, entonces no puedo dejar la simbolización tal como está aquí, sino nos pide que la simbolización empiece con un cuantificador. Por lo tanto, esta es la respuesta. ¿Sí? Esto no. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna otra? ¿No? Bien, vamos a la 12. Ningún visitante se quedó a cenar. ¿Sí? ¿Ya? A ver. Bien. Manuel. Manuel. Sí, profe. A ver, ¿cómo abrevio visitante? Bueno, perdido ahorita, es que no lo escuché bien, tengo mal internet. Ya, a ver. Clara, Sí, profe, ¿cómo abrevio visitante? con V. Ya, de acuerdo. B mayúscula. David, Sí, profe. ¿cómo abrevio se quedó a cenar? Con Q. Ya, correcto. Bien. A ver. Paula. Sí, profe. A ver, ¿qué tipo de oración es la 12? Paula. ¿Perdón? Pero acérquese al micrófono, no le escucho. ¿Me escucha? ¿Sí? Es una universal negativa. Ya, gracias. Ya. Bien, entonces tengo, fíjense, ningún visitante se quedó a cenar, eso significa ningún B es Q. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, primera cosa, si quieren, estoy haciendo en pasos
el procedimiento de resolución. ¿Sí? Ninguna entidad que es B es Q. ¿Ya? Ahora, sabemos que esta oración es de tipo E. Acá, ningún S es P, ningún B es Q, es una universal negativa. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Por lo tanto, ¿sí? ¿Está comprendido esto? ¿Se comprende? No, profe, puede repetir, por favor. Ya, verán, la 12 dice, ningún visitante se quedó a cenar. Ahora, ¿cómo simbolizo visitante? Eso tengo que convertirle en predicado. Es visitante. Y eso le simbolizo con la B mayúscula, pero B pequeña, mayúscula, ¿sí? Ahora, se quedó a cenar, le voy a abreviar con la letra Q. ¿Qué significa la Q mayúscula? Es alguien que se queda a cenar, ¿sí? Bien. Ahora, entonces, ningún visitante se quedó a cenar. Le voy a simbolizar en primer lugar de esta manera. Ningún B es Q. Ahora, esto es como decir ningún, ¿dónde está? Ningún phi es psi. ¿Sí? O si quieren, ¿cómo simbolizo? Esta es una oración de tipo E, y porque la palabra ningún está simbolizando a la vez con esa palabra está diciendo dos cosas. Primero, se está refiriendo a todos, y segundo, es negativa. ¿Sí? Lo cual significa que estoy, en lugar de decir ningún B es Q, estoy diciendo todo B es no Q. ¿Ya? Todo visitante es alguien que no se quedó a cenar. ¿Sí? Esa es una oración de tipo E. Por lo tanto, simplemente por el empleo de esta palabra ningún, yo sé que ahí está un universal, y la palabra ningún significa ni uno. No uno. Ahí hay una negación. Entonces, universal negativo. ¿Sí? Esa es la E. ¿Sí? ¿Ya está mejor comprendido? Ya. Ok. Bueno, entonces ahora buscamos dónde está la E. Le vamos a simbolizar de esta forma. ¿Sí? Todo visitante no se quedó. ¿Sí? Entonces, eso por medio de un condicional. Entonces, fíjense, recuerden, la phi y la psi son variables, son como lugares vacíos en donde tengo que poner letras de predicado. ¿Sí? Entonces, empiezo por el cuantificador. Todo X es tal que, si es tal cosa, entonces no es tal otro. ¿Ya? Esta es la forma de la E. Y aquí tengo dos lugares vacíos. ¿Qué pongo aquí y qué pongo acá? ¿Sí? A ver, ya todos tienen su primera vuelta. Empecemos la segunda ronda. Vamos con... Ahora, pueden empezar a participar todos. A ver, Karen. Dígame, profe. A ver, ya hice una pregunta. ¿Qué pongo aquí en estos dos lugares vacíos para representar la 12? BX y QX. Ya, gracias. Entonces, la B y la Q. Ok, bien. Entonces, esa es la respuesta. Es una E. Recuerden, la universal la simbolizo con el cuantificador universal, un condicional, y puesto que es negativa, la negación va en el miembro derecho, en el consecuente. Ahí va la negación. ¿Sí? ¿Ya? Esa es la simbolización de la E. Está acá. La negación está después del condicional. ¿Ya? En el receso les envié una tablita al WhatsApp, pero
es un conjunto de equivalencias más sencillas que no utiliza ni condicionales ni conjunciones. Pero, y bueno, quizás la simplicidad, por supuesto, es una virtud, es un valor, y también les puede servir para que ustedes comprendan las relaciones de contradicción que se dan entre las cuatro, bueno, entre parejas de oraciones en el cuadrado de oposición. ¿Alguna pregunta? Sí, profe, antes de pasar, de continuar con los ejemplos, bueno, yo quisiera una pequeña aclaración de las oraciones. Por ejemplo, la primera le nombro, la A es universal positiva. La segunda Afirmativa, negación de- universal afirmativa. La segunda es negativa y la ¿A tercera cuál se refiere la segunda? a la negación de A. Acá, ya. Ese Ya. es el que tiene, sí. Y la tercera, ¿cómo se dice? Esta es la universal negativa. Ya, y la de acá abajo, la última, la cuarta. Esta, la Sí. negación. Esta es la negación de universal negativa. Ah, listo, profe. Muchas gracias. ¿Ok? Ya. Gracias, Edison. ¿Alguna otra duda o inquietud? Profe, ¿cómo diferencio una universal negativa y una universal positiva? Que no hay. A ver. No, es que, perdón, cuando la negación de A y la negación de, ¿cómo las identifico? Ya, a ver, si es que le entiendo bien, usted me dice cómo distingo entre estas dos. La primera es negación de una universal afirmativa. Y por favor, no digan universal positiva. Eso no hay. No se emplea esa expresión. Esta es negación de la A, y la A es universal afirmativa. Esta es universal negativa. ¿Sí? ¿Ya? No es lo mismo que la negación esté al comienzo, es decir, aquí, delante de los cuantificadores, que la negación esté dentro del alcance. ¿Sí? Fíjense. Podemos decir, estas son negaciones externas. ¿Sí? A ver. Voy a... ¿Sí? Esta es negación externa. Esta oración es una negación de una universal afirmativa. En cambio, acá tengo esta se llama una particular negativa. La negación está dentro del alcance. Por lo tanto, esta es una negación interna. ¿Sí? Al interior de los paréntesis, ahí aparece una negación. Siempre es en el miembro derecho. Acá está en miembro derecho y aquí, miembro derecho, ahí va la negación. ¿Sí? ¿Ya? Aquí tengo, esta es una universal negativa, esta es una negación de una particular afirmativa. Particular afirmativa, pero es negación de la particular afirmativa. ¿Sí? Entonces, les pido, por favor, al momento de leer las fórmulas, tenemos que ser capaces de identificar dónde está la negación. Si está delante de toda la fórmula o está dentro de la fórmula. ¿Sí? Entonces, quizás con esa explicación le doy respuesta a su inquietud. ¿Todavía le queda alguna duda? No, profe, ya lo entendí. Gracias. Ya, ok. Bien, lo que nos pide el libro en este ejercicio 1 es que no utilicemos estas formas cuando tenemos negación de una cuantificación. Esto está excluido. Simplemente por hacer un ejercicio, nada más. ¿Sí? Obviamente, si es que en español decimos no todo lo que brilla es oro, la simbolización directa es esta de acá. Pero esta negación de la A equivale a la O. ¿Sí?
Y solamente por hacer una transformación, el texto nos está pidiendo que empleemos estas equivalencias, nada más. Pero es para ejercitar un poco la mente, no porque esta simbolización esté mal, sino simplemente para que nosotros nos familiaricemos con estas equivalencias, ¿sí? A ver, aquí hay una pregunta, Mary. Ya, profe. ¿Cómo diferenciamos, diferenciamos las particulares de las universales? Si es que esta es la universal y esta es la particular, ¿sí? Las universales, toda universal empieza con el cuantificador que se simboliza con la A, patas para arriba. Tanto la universal afirmativa como la negativa empiezan con el cuantificador universal. En cambio, la O y la I empiezan con el cuantificador existencial. Sí, existencial es para la particular. Sí, profe, en una oración, póngase, podría decir que esta es una particular cuando digo en la pregunta 16 dice, algunos medicamentos son peligrosos solo si se toma en cantidades, en cantidades excesivas. Ahí puedo decir que es una particular. Sí, sí. Todo, eso es universal. Eso es particular. Algunos es solamente la parte de un todo. Sí, para ese caso se utiliza, este es el cuantificador existencial. Es para las oraciones particulares. Ya, ¿Sí? gracias. Ok. ¿Alguna otra duda? ¿No? Bueno, a ver, chicos, entonces ya estamos cerca de terminar la hora. Nos vamos a quedar aquí. Les voy a pedir que mañana tenemos clase y, a ver, voy a apagar aquí la grabación.